seguimos con más de Noticiero Guatevisión y vamos a revisar justamente a esta hora que es tendencia en redes sociales. Ponga muchísima atención porque el Transmetro, sí, sigue siendo tendencia en Twitter. Lo sucedido este día en una de las unidades ha generado discusión en redes sociales. También Domo sigue generando comentarios de los guatemaltecos por el congestionamiento que la actividad desarrollada en ese lugar generó y hizo colapsar varias zonas. De las notas más leídas en guatevision.com tenemos los más de 700 migrantes que han sido capturados en California en redadas recientes. El video que ha sido más visto es el del acosador capturado en el Transmetro precisamente. Recuerde que todas estas noticias puede consultarlas en www.guatevision.com e interactuar con nosotros esta noche con el hashtag de Sinfiltro SF Golpe a Jimmy por la violencia. Es el tema que tratarán nuestros analistas Beike Chin, Daniel Hiring y Estuardo Zapeta. Seguimos. Y más información, el secretario nacional de Seguridad Interior de los Estados Unidos, John Kelly, visitará Guatemala el próximo 22 de febrero por invitación del presidente Jimmy Morales. Así lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Kelly fue uno de los funcionarios clave designado por Donald Trump para el control de fronteras y las deportaciones. De acuerdo con el diputado Manuel Conde Orellana del PAN, se necesita recuperar la institucionalidad del país y por eso hizo un llamado a los presidentes de los tres poderes para unirse. Conde aseguró que el Congreso vive acosado por tantas presiones de grupos sociales mientras la Corte Suprema de Justicia está dividida y esto ocasiona que el país no salga adelante. Y las comisiones extraordinarias no podrán reunirse ni realizar ninguna diligencia a partir de hoy, debido a que la Corte de Constitucionalidad notificó oficialmente al Congreso sobre el amparo provisional otorgado a la bancada UNE, el cual deja en suspenso estas salas de trabajo. El presidente del Congreso aseguró que notificará a las bancadas para que suspendan citaciones y reuniones previstas. La directora electa para el Consejo Nacional de Atención al Migrante, Melanie Müllers, se rehúsa a externar opiniones respecto a la situación de los migrantes en Estados Unidos y el tema de remesas bajo el argumento de que se encuentra en periodo de transición y por tanto no puede dar declaraciones. Sin embargo, al ser igualmente cuestionada de la transición, su reacción ha sido oponerse a ser entrevistada y huir. Y la Organización Internacional para las Migraciones presentó un estudio de la situación actual de las remesas para Guatemala. California, Nueva York, Florida y Texas son los estados que más aportan con el envío de dinero a Guatemala. De acuerdo con los resultados arrojados por la investigación de la OIM, 2.3 millones de guatemaltecos viven en el extranjero. De ellos, el 92% vive en Estados Unidos. El 58% de los migrantes usa un coyote para llegar a Estados Unidos y la mayoría de ellos sale por la frontera de Tecumumán. A cargo de ellos está el 99% de las remesas que ingresan anualmente al país y que en 2016 alcanzaron la cifra más alta, siendo esta de 7.273 millones de dólares. Cabe destacar, sí, que las remesas, como bien ha señalado el Banco de Guatemala, representan casi un 11% del Producto Interno Bruto y por tanto, muchas de las familias, más de 6 millones de personas en Guatemala, dependen de manera directa e indirecta de las remesas. Esto sin duda representa un gran desafío. El 50% de las remesas llega a la población urbana y el otro 50% a la población rural. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Marvin Pérez. Los hispanos en diferentes estados se unen para enviar un mensaje claro a la Casa Blanca. California también paralizó sus actividades en la protesta de Un Día Sin Migrantes. Nuestro equipo viajó a una de las ciudades emblemáticas que alberga a miles de conciudadanos. La protesta Un Día Sin Migrantes es un movimiento de paro nacional que se realizó en diferentes estados con el fin de que los latinos no consuman productos americanos ni se presenten a sus trabajos como muestra de la fuerza laboral de los inmigrantes en Estados Unidos. Esta inconformidad ha sido replicada en otros estados como Phoenix, Filadelfia, San Francisco y Washington, que de igual manera rechazan las acciones del presidente. Además, existe otra orden ejecutiva de Donald Trump, donde menciona que millones de migrantes legales podrían ser castigados por recibir beneficios públicos como jubilaciones, atenciones hospitalarias y descuento en impuestos. Más de 1.4 millones de inmigrantes residentes podrían verse afectados, por lo que las autoridades promigrantes llaman a asesorarse y no perder la calma. A puerta cerrada permanecieron los comercios en Los Ángeles todo el día, como protesta a los proyectos antimigrantes. Desde Ciudad de Los Ángeles, California, por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Byron Secaida. Y más noticias, una vez más la asociación Hoy por Guatemala llegó al Congreso para pedir la reactivación de la pena de muerte. Con coronas de flores y carteles, Surbirríos y Lucrecia de Palomo pidieron la aplicación de la pena de muerte. Aseguran que a los diputados y al presidente de la República les hace falta valor para reactivar la pena máxima. No tienen, creo yo, valor, no tienen voluntad
Imagínense, 14 diputados votaron a favor cuando se supone que el partido oficial apoyaba al presidente en esta política. Dentro de los sicarios se puede contabilizar, según el Ministerio Público, que cada uno le ha quitado la vida a más de 20 o 30 personas. Por lo menos, si nos vamos a la pena de muerte, cada sicario va a dejar de matar de 30 a 40 personas. Y en cuanto a que la pena de muerte no aplica a sicarios, el presidente del Congreso aseguró que volverá a reunir a los jefes de bloque para buscar acuerdos con las reformas constitucionales. El próximo lunes se espera que los diputados sostengan una reunión con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Algunos magistrados del organismo judicial de la Corte Suprema para que ellos, que son los que tienen que aplicar todas estas normas y digamos es hacia donde va dirigido en una mayor cantidad el tema de las reformas, puedan venir también y emitir su opinión y puedan venir a explicarle a los diputados, digamos, por qué es bueno entrar a conocer las reformas en materia de justicia. Dudas y temores giran alrededor del artículo 203 para la reforma constitucional en relación a la justicia indígena. Un conocedor del derecho en sus diferentes ámbitos y de la justicia maya compagina ambas prácticas. Un abogado que aborda el derecho indígena concluye en que existe un asidero legal desde el ámbito constitucional para el reconocimiento del derecho indígena. Primero, el artículo 66 constitucional reconoce, respeta y promueve las formas de organización social de los pueblos indígenas, porque en el artículo 203 se establece que la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia. Y también ese mismo artículo dice que ninguna autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Dicha contradicción es la que se plantea resolver en la propuesta de reforma constitucional. Otro aspecto que aborda es que la justicia indígena es opcional para quienes deseen someterse a las prácticas ancestrales en base a la identidad. No es que se diga, bueno, cualquier persona que cometió un delito en esta comunidad va a ser sometido al derecho indígena, no. Porque hay una cosa que es fundamental, que la identidad indígena es parte fundamental. Cómo yo me identifico con esa autoridad. Los que se someten al derecho indígena lo hacen voluntariamente, ¿sí? Voluntariamente. Y ese otro aspecto me parece a mí que debería ser regulado en una ley ordinaria que prácticamente aborde los mecanismos de coordinación. Resalta que los encargados de impartir la justicia indígena son incorruptibles. No cualquiera llega a ser autoridad indígena. Entonces ese tema es incuestionable, creo yo. No llegan porque sobornaron a una comisión de postulación o porque les regalaron una casa para que ellos lleguen a ser autoridad indígena, no. Finalmente, la justicia maya que ha permanecido por siglos continuará, con o sin la inclusión en la reforma constitucional. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Emilio Artiga. Muy buenas noches tengan todos, les saluda Sara Guerrero y es momento de hablar del deporte nacional con las noticias más relevantes. Y con una solitaria anotación de Junior Andrade, el Deportivo Mictlán alcanzó su segunda victoria consecutiva en uno de los juegos que no pudimos trasladar esa noche en el resumen de la séptima jornada. Veamos. El cuadro miteco llegó con la presión de sacar los 3 puntos y mantener la posibilidad de seguir luchando para salir de la zona del descenso. A los 17 minutos, un desborde por derecha de Brian Lemus. Su centro contó con un error del defensa Héctor Moreira y que aprovechó Junior Andrade para colocar el único gol del encuentro. La victoria de Suchi ante los cremas mantiene la diferencia de un punto con relación a los mitecos que aún no salen del descenso. Continuando con la Liga Nacional, el campeón Antigua GFC registró el mejor ingreso de aficionados. En contraste a Municipal y Carchá, que obtuvieron pérdida económica luego de disputada la séptima fecha del torneo clausura. El campeón Antigua registró mejor ingreso de aficionados en contraste con Municipal y Carchá, que obtuvieron pérdida económica luego de disputada la séptima fecha del torneo clausura. El partido donde el cuadro colonial tuvo que venir de atrás para rescatar un valioso empate ante Cobán, asistieron 1.470 aficionados con boleto pagado y dejaron una ganancia de 24.318 quetzales con 10 centavos para el equipo Panza Verde. El segundo mejor ingreso a la séptima fecha se registró en Mazatenango, donde Suchitepeques venció con lo mínimo a Comunicaciones, además lo mandó al sótano de las posiciones. 1.378 boletos vendidos y una ganancia de 27.931 quetzales con 80 centavos.
Municipal por primera vez en varias fechas registró pérdida económica. A pesar que fue el tercer equipo con más aficionados en el partido, 1.094 boletos vendidos y un déficit de 2.478 quetzales con 70 centavos. Malacateco, Mitlán y Carchá fueron los que alcanzaron ingresos más bajos, 623, 556 y 480 aficionados. De los tres, solo Carchá reportó una pérdida de 7.832 quetzales con 20 centavos. Bueno, y continuando con el fútbol nacional, ahora pasamos a la primera división. Anoche se disputaron 2 juegos nocturnos que complementaron la sexta jornada. En la misma, Rosario goleó 4-0 a la Nueva Concepción, válido para el grupo A, mientras en el grupo B, Sacachispas derrotó con lo mínimo a Jocotán. Lamentablemente para Rosario, una de sus estelares contrataciones, el brasileño Israel Silva, se perderá el resto del torneo luego de sufrir una terrible lesión. En el cierre del primer tiempo y con la victoria del Rosario 2-0 frente a la Nueva Concepción, en una jugada fortuita por el defensor Pablo Solórzano, la peor parte se la llevó el jugador brasileño. El diagnóstico médico indica que Silva sufrió una fractura de tibia y peroné en su pierna derecha y estará fuera de las canchas por espacio de 6 a 8 meses como mínimo. Silva se unió al cuadro rosarino en el presente torneo luego de haber militado durante algunas temporadas en Honduras, donde jugó con Motagua y en Maratón. En nuestro país militó con Municipal, Antigua, Jalapa, Xelajú y es uno de los máximos goleadores de la Liga Nacional. Bueno, y de esta forma nosotros concluimos la información deportiva nacional más relevante. Usted continúe en sintonía porque en breve regreso con las noticias deportivas en el ámbito internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desiste de impulsar decreto migratorio que rechazó la justicia de su país. Regresamos.